Sergio, ganó el PP con su sector más duro, mantuvo y hasta creció un representante Vox. Literalmente la ultraderecha avanzó en Madrid y, y qué consecuencias tiene no solo para esa capital, sino para toda España. Bueno, digamos que en la parte analítica, ¿no? de qué es lo que ha pasado, y antes de entrar a las consecuencias, creo que hay que decir que la región de Madrid, que incluye la capital y pueblos aledaños, es una región tradicionalmente de derechas en España, ¿no? Es una región beneficiada por el efecto capitalidad, que absorbe recursos respecto a otras provincias y que tradicionalmente ha sido reacia a pagar impuestos y a cualquier tipo de solidaridad, de proyecto común y por lo tanto a las ideas tradicionales de la izquierda. Esto viene siendo así desde hace mucho tiempo. Hace 25 años que no gana la izquierda en Madrid. Esto es preciso decirlo. ¿Qué sucede? Que en las últimas elecciones y en las anteriores, la derecha se presentó desunida, se presentó dividida hasta en 3 partidos, ¿no? Y uno de ellos ha implosionado. El Partido Ciudadanos, que se presentaba como de centro liberal, ha implosionado. Con lo cual, el partido, digamos, más importante de la derecha española, el Partido Popular, ha recuperado todos esos votos. Cuando digo todos, es todos. Y vuelve a tener, digamos, unos resultados similares a los que tuvo en el pasado, si bien no es ni con mucho el mejor resultado del Partido Popular de todos los tiempos. Porque sigue teniendo una excrescencia, si se me permite el término, a su extremo derecho, que es Vox. Ha ganado un Partido Popular que efectivamente está girado a la derecha respecto digamos, al común denominador de los dirigentes del Partido Popular, con una candidata neotrumpista o trumpista directamente, ¿no? Con unas formas claramente, bueno, pues iliberales, despreciativas respecto al adversario, confrontativa, chulesca, mal hablada. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, ahí, en lo que se refiere a este punto, no ha ganado, lo que ha ganado no es una propuesta solamente de derechas. Ha ganado también una propuesta que en un momento concreto del ciclo pandémico en el que la gente está muy cansada de estar encerrada en su casa, muy cansada de las limitaciones y de las restricciones, proponía salir de la pandemia ya, proponía empezar de nuevo la vida sin más dilación, y que venía durante el último año oponiéndose sistemáticamente al gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, precisamente en ese frente, en el frente de la pandemia, en el frente de apostar por aligerar las restricciones. Creo que esa es la clave para entender las elecciones de Madrid del pasado martes. Sin comprender el momento en el que nos encontramos en términos de gestión de la pandemia y sin comprender cuál había sido el papel negacionista de Ayuso, bien medido, no negacionismo burdo, sino un negacionismo bien medido, no se podría entender lo que ha pasado, porque lo que ha pasado es que muchos vecinos de Madrid con trabajos ultra precarios que dependían de que los bares estuvieran abiertos o cerrados, de que la economía estuviera funcionando o no, para poder llegar a vivir al día siguiente, han optado por priorizar eso frente a otras cuestiones que son importantes para ellos y para ellas, pero que no lo son más que tener un salario que llevarse al bolsillo al final de cada mes. Ahora, desafío para todos los gobiernos, digamos, para generalizar populares, ¿no? Porque este discurso simplista de supuesta libertad, de no aguanto las restricciones y de que yo hago lo que quiero con mi vida, tienen un nivel de penetración justamente, inclusive en los sectores populares también, que es difícil de combatir porque es profundamente irracional, porque está en juego la vida de todos y todas, pero a la vez cala hondo en las sociedades, y no solo en España. El discurso en Argentina de la oposición, que aparte tiene un vínculo bien marcado con el Partido Popular e inclusive con Vox,
es claro. ¿Qué se hace, ¿no? Con esto? Yo creo que la solución no es tan difícil. La solución es que esa gente que ha tenido que elegir entre reabrir los bares comprometiendo la salud de todos o quedarse sin un sustento para salir adelante a final de mes, no tenga ese dilema. Y para que no tenga ese dilema, hay que apoyar y ayudar a esa gente que no tiene recursos mientras que dure la pandemia. Lo que hace falta es un programa de salvataje de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores y trabajadoras que están en esa situación de indefensión por culpa de la crisis económica, para que no se vean obligados a votar a la derecha, que les promete en lo inmediato una solución, aunque sea una solución precaria, infame y arriesgada en términos de salud, para salir adelante en términos económicos, ¿no? Ese es el dilema que hay que solventar, y solo se puede solventar diluyéndolo. En el caso español ha habido un programa muy importante, el programa de los ERTES, que además lo ha abanderado Unidas Podemos a manos de Yolanda Díez, ¿no? la ministra de Trabajo de Unidas Podemos, que ha permitido que una parte muy importante de la gente que se quedaba sin trabajo tuviera ese sustento. Pero hay otra parte que no lo ha tenido. Esa parte que estaba contratada en negro en los bares y que no podía acreditar que tenía un contrato y por lo tanto recibir un subsidio por el cese de ese contrato. Esa gente que tenía un trabajo a tiempo parcial pero en realidad trabajaba a tiempo completo y recibía la mitad de su salario en negro y que por lo tanto no ha podido acreditar eso para tener esa ayuda. Toda esa gente es la que se ha visto enfrentada a este dilema del que hablamos, ¿no? Más todo ese otro contingente que vive, digamos, alrededor de una economía que funciona, gente que vive, digamos, en cierta informalidad. Para esa gente también se diseñó un sistema de salvataje, ¿no? Una renta mínima garantizada que por desgracia todavía no ha llegado a la gente, ¿no? Se preveía más de 1 millón de familias beneficiadas por ese sistema y desgraciadamente estamos yendo muy lentos, no se está consiguiendo que a esa gente le llegue ese subsidio. Toda esa gente que todavía no tenía una solución porque no se la habíamos conseguido dar desde un gobierno progresista, ha dicho, me tiro en brazos de quien me da la solución ya, aunque sea una mala solución. Y ahí vamos a la otra parte de la cuestión, que es el gobierno y particularmente el sector de Podemos. Es también una crisis hacia adentro, ¿no? La decisión de Pablo Iglesias de dejar los cargos políticos, si bien ya se dejaba entrever cuando había seleccionado justamente o había indicado a Yolanda Díaz como su candidata para el futuro, es también un desafío, porque Unidas Podemos ya se había roto con Rodrigo Cerrejón antes, ahora fue dividido. Hay que decir que en España hay sistemas parlamentarios y después se pueden unir para conformar gobierno, pero la realidad es que a las elecciones los sectores progresistas fueron divididos. Claro, bueno, a ver, yo ahí tengo todavía mis dudas, ¿no? Porque desde mi punto de vista, Pablo hizo un movimiento que, que anticipaba problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Él tenía decidido, porque así lo había evaluado con números por delante, que tenía que dar un paso atrás para que fuera Yolanda Díez, que es la candidata mejor valorada de Podemos, entre los votantes de Podemos, pero también entre los votantes del Partido Socialista, de los votantes de Más País y de todo el resto de partidos. Él tenía que dar un paso atrás para darle paso a Yolanda y que pudiera ser una candidata viable en 2022 o en 2023, cuando se celebren las elecciones en España. Y para eso él tenía que salir del gobierno en algún momento. No podía esperar hasta que se convocaran las elecciones y luego salir y decir, bueno, y ahora yo no voy y va Yolanda, ¿no? Esa gestión de los tiempos requería que él saliera del gobierno un lapso suficiente anterior a las elecciones como para que Yolanda tuviera un bagaje como candidata que le permitiera construir su perfil propio más allá de los atributos que ya tiene. Y ese tiempo implicaba, insisto, salir del gobierno. Que el Pablo Iglesias saliera del gobierno suponía una crisis. Eso sí era una crisis de gobierno y una crisis de la coalición. Sin embargo, salir del gobierno sin romper la coalición con un motivo y una excusa comprensible como era irse a las elecciones de Madrid para salvar al partido e intentar que la derecha no llegara al poder, le dio digamos, la fórmula perfecta para poder salir sin romper en la coalición y habilitar así con un tiempo suficiente a Yolanda para que se lanzara
se lance a la candidatura de Unidas Podemos. En ese sentido, yo creo que ha sido una gestión virtuosa de los tiempos, lo cual no significa que no tenga problemas, porque cualquier transición de un liderazgo fundacional, como es el de Pablo, a cualquier otro liderazgo siempre tiene problemas en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero sabiendo que no va a ser sencillo, creo que él ha puesto todo de su parte para que sea lo menos tortuoso y tormentoso posible. Y ahora que, de cara al futuro del gobierno nacional, de la alianza entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, ¿qué avisorás? Yo avisoro estabilidad. El gobierno ha sembrado mucho, ha sembrado en el área pandémica con un proceso de vacunación que lo tiene comprometido y que todavía está lejos de terminarse, pero que podría ver su fin en octubre, aproximadamente, octubre-noviembre. Ha sembrado mucho en materia económica con los acuerdos con la Unión Europea que prometen una verdadera lluvia de millones para transformar la economía y la industria en España. Y todas esas siembras tienen que asentarse y dar sus frutos. Y eso exige tiempo. No creo que el gobierno pueda siquiera pensar en vaivenes electorales antes de al menos un año, año y medio que haya empezado a cosechar esos frutos de esa siembra tan importante, ¿no? Y en ese sentido creo que tanto Unidas Podemos como el PSOE lo tienen claro, ¿no? Además hay incentivos desde el punto de vista más puramente táctico, ¿no? Yolanda Díez tiene que consolidarse como candidata y también necesita tiempo para eso, y el PSOE necesita recuperarse del varapalo de Madrid, en el que ni siquiera ni siquiera es el primer partido de la oposición, ha quedado desbancado de la oposición en Madrid por Más Madrid, ¿no? En ese sentido también necesita tiempo, con lo cual me parece que todo apunta, todos son incentivos para tener una legislatura, si no larga y agotada, porque terminaría a finales de 2023 esta legislatura, si al menos para que llegue hasta 2023 o hasta finales de 2022.